Y el peronismo, al ser una postura ideológica de izquierda, digamos que generaba bastante incertidumbre en la población, puesto que no sabían cuál era el porvenir o el futuro de su país. Y por otro lado tenemos el texto no literario, se localiza en Colombia alrededor del año 1970. ¿Por qué 1970? Se preguntarán. Porque fue aquí donde, digamos, Garavito experimentó todo este tipo de situaciones desoladoras y que fueron principalmente las generadoras de esta represión de sentimientos. Mm, eh, en Colombia en ese momento había auge del narcotráfico y también estaban surgiendo los grupos al margen de la ley. Eh, y bueno, aquí se pudo evidenciar que los contextos son bastante distintos. No obstante, todos, o bueno, ambos llegan a la misma cuestión global, puesto que ambos parten, digamos, de la violencia y en fin, pero llegan a la misma cuestión global, porque digamos que hay ese cúmulo de sentimientos de distanciamiento social, de soledad, de incertidumbre, del qué será el mañana, eh, y precisamente ese cúmulo de sentimientos a fin de cuentas terminan siendo liberados mediante el mismo acto, el cual es el asesinato. Es por eso que se puede determinar que el objetivo de los textos es el mismo, precisamente, digamos, develar las repercusiones sumamente negativas que trae el sentimiento de la soledad, ya sea por el abandono familiar o por el abandono de una pareja, y cómo esto llega a ser un factor, digamos, influyente en el accionar del individuo como tal. Además, digamos que ambos textos presentan un lenguaje bastante diferente. El texto no literario usa un lenguaje bastante académico y formal, carente de figuras literarias. Y por otro lado tenemos el texto literario, el cual, digamos, usa un lenguaje bastante descriptivo y adornado. Sin embargo, digamos que el lenguaje no llega a ser un factor influyente a la hora de presentar la misma cuestión global. Digamos que también difiere en tanto su estructura, puesto que tenemos por un lado, digamos, el texto no literario, que tiene una introducción, un nudo y un desenlace, y por otro lado el texto literario, el cual, digamos, empieza desde el nudo y termina el final, valga la redundancia. Y bueno, principalmente es eso. Entonces, ya para finalizar, por último, pero no menos importante, puedo llegar a la conclusión de que a pesar de que la cuestión global, o bueno, no, a pesar de que el contexto es bastante diferente, digamos que todos llegan al mismo punto, el cual es la cuestión global. Puede que quizás se haya presentado de manera totalmente distinta, pero digamos que siempre va a estar presente ese sentimiento o ese cúmulo de sensaciones de zozobra y desoladoras, a tal punto de ejercer una catarsis que, a pesar de que no es un ejercicio que se realice siempre de manera violenta, se presenta con violencia, con el asesinato, precisamente por la forma como fueron adquiridos, y puedo llegar a esa conclusión.